Buenas noches con todos, bienvenidos a las reuniones académicas del Servicio de Cirugía Oncológica de Salud. El tema del día de hoy se denomina Manejo del Cáncer de Endometrio Temprano, a cargo de la doctora Zaidi Chirino Zapata, quien es residente de tercer año de Cirugía Oncológica del Hospital Víctor Latanzio. Doctora, buenas noches. Por favor, empiecen con su exposición. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre manejo del cáncer de endometrio temprano. Es bueno empezar a recordar un poco sobre la anatomía del endometrio. Aquí tenemos que el endometrio va a presentar 3 compartimientos, un epitelial, un estromal y un vascular. ¿No? El epitelial, que va a formar básicamente la luz interna, va a estar cerca de la luz uterina. El estromal, que se va a encontrar debajo del endometrio, y el vascular va a ser caracterizado, va a tener ciertas peculiaridades que las vamos a mencionar, ¿no? Acá, como podemos evidenciar, va a haber una capa funcional y una capa basal, ¿no? Estas capas van a formar básicamente el endometrio, ¿no? Y básicamente se caracteriza porque la capa funcional va a ser la que, por acción de las hormonas, es la que se va a descamar durante la menstruación, ¿no? Esa es la que va a estar en constante renovación. Mientras que tenemos la capa basal, que es aquella que va a permanecer latente, ¿no? Y es la que se va a estudiar básicamente en las pacientes posmenopáusicas. Bueno, acá tenemos el epitelio endometrial, básicamente es una monocapa de células cilíndricas polarizadas, ¿no? Van a tapizar el interior de la cavidad uterina, y que va a estar constituida por un componente luminal y otro glandular. Es lo que podemos evidenciar acá, ¿no? El componente glandular. Acá también tenemos que dicho epitelio endometrial va a estar regulado por las hormonas esteroideas ováricas directamente, que van a actuar directamente o a través del estroma, ¿no? Cabe recordar que va a haber una fase proliferativa y una fase secretora, ¿no? Que fue lo que mencionamos, cuáles eran las capas que se iban a eliminar durante la menstruación y aquella que iba a permanecer. Vemos también acá que el estroma endometrial es un tejido conectivo que va a estar compuesto por células y matriz extracelular. Lo más importante de acá es que va a estar formado por fibroblastos. También dentro del compartimiento vascular tenemos que, bueno, vamos a tener la arteria ovárica, la arteria ovárica que nos va a dar la arteria uterina, que al ingresar al miometrio la vamos a encontrar como una arteria arcuata, y estas, al seguir su recorrido, el endometrio, va a formar en el trayecto la arteria radial, que va a desembocar básicamente en las arterias espirales, arterias basales, ¿no? Acá tenemos algo muy importante sobre el compartimiento epitelial, básicamente. Ya que vamos a decir que esta capa epitelial va a estar sometida a los estrógenos, básicamente, ¿no? Esto va a ser importante porque dentro de todo el compartimiento vascular, gracias a que el epitelio tiene mucha relación con los vasos sanguíneos y a los vasos venosos, esto va a hacer que muchas veces la diseminación que pueda tener un cáncer de endometrio a nivel epitelial, sobre todo su compartimiento glandular, ya que estamos hablando de un adenocarcinoma, tenga que ver con una diseminación hematógena. Es por eso que este compartimiento vascular juega un papel muy importante también, ya que de aquí podemos decir que podría empezar la diseminación hematógena, ¿no? Dentro de lo que es para hablar de endometrio, tenemos múltiples factores. La apariencia del endometrio va a depender de múltiples factores. Dentro de ellos están la edad del paciente, ¿no? La etapa del ciclo menstrual, el embarazo, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal, la terapia con tamoxifeno. Esto vamos a hablar más adelante por qué es importante y por qué aumenta el riesgo en realidad de poder desarrollar un cáncer de endometrio, ¿no?
La estimación, bueno, el adenocarcinoma de endometrio, también conocido como cáncer endometrial, o ampliamente conocido como cáncer uterino o carcinoma del cuerpo uterino, es la neoplasia más común del tracto genital femenino, básicamente en Estados Unidos, ¿no? Se estima que más o menos 65.620 nuevos casos de cáncer uterino van a ocurrir en el 2020, ¿no? Según el Cancer Statistics de 2020. Que aproximadamente 12.590 defunciones van a ser el resultado de esta enfermedad. En general tenemos el 90% van a ser en pacientes mayores de 50 años. Y que la edad media de presentación, si bien es cierto, algunas literaturas mencionan de 60 a 63 años, ¿no? La mediana tenemos que va a ser 61 años. El adenocarcinoma endometrioide vemos que va a ser el más frecuente. Acá tenemos que el grueso de la población se va a encontrar más o menos el 75-80% va a ser de este tipo. Tenemos el vello glandular, el secretor, el de células ciliadas y el adenocarcinoma con diferenciación escamosa. Luego en otro grupo tenemos al adenocarcinoma seroso, ¿no? Al adenocarcinoma de células claras, al mucinoso, al carcinoma mucinoso, carcinomas mixtos e indiferenciados. Acá está la menor parte de la población. Dentro del cáncer de endometrio, cuando nosotros hablamos de cáncer de endometrio, hablamos de dos tipos, ¿no? De tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, que va a ser conocido como endometrioide, y el tipo 2, vamos a ver cuáles son las características que tiene eso. Tenemos aquí que va a haber, siempre va a haber un estímulo estrogénico, ¿no? El tipo 1, este estímulo, obviamente lo tenemos presente, como su misma palabra, como acá lo vemos. En el tipo 2 no hay estímulo estrogénico, ¿no? Respecto al crecimiento, en el tipo 1 tenemos que es lento, mientras que en el tipo 2 es rápido. La lesión precursora acá va a ser una hiperplasia con atipia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la hiperplasia con atipia, yo tengo una paciente joven, ¿no? Tenemos como factor de riesgo que tiene sobrepeso, ¿no? Está sometida a los estrógenos, también, ¿no? Porque menstrua, riesgo de que esta paciente pueda desarrollarme un cáncer de endometrio, ¿no? Si yo le realizo un legrado y puedo evidenciar que me salió hiperplasia con atipia, puede alcanzar hasta un 29%. Es por eso que es importante saber qué significa hiperplasia con atipia y cuál es la importancia de encontrarlo en un paciente y las características de este paciente. La lesión precursora en el tipo 2, bueno, tenemos que es el carcinoma intraepitelial endometrial, ¿no? Hablando de tipo histológico, tenemos en el tipo 1, como ya lo hemos mencionado, endometrioide, y en el tipo 2, ulceroso y células claras, básicamente. Dentro del grado histológico, tipo 1 tenemos que va a ser bajo, y al tipo 2, un grado histológico alto, ¿no? Un pobremente diferenciado, básicamente. Dentro de los cambios genéticos y moleculares, acá vamos a encontrar el PTEN como principal gen, ¿no? Y acá la mutación del P53 se encuentra en el 90% de los pacientes, básicamente. Como ya hemos mencionado, dentro de los receptores hormonales, tenemos que acá en el tipo 1 van a estar presentes, estar positivos, y en el tipo 2 negativos. Acá tenemos que el carcinoide endometrioide, básicamente, el 80% se presenta en etapa temprana. Porque las características de este cáncer es que las pacientes sangran, y al tener un sangrado anormal, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las características de este sangrado también más adelante, es lo que pone en alerta a estas pacientes, ¿no? Por eso que también mencionan que hay un 76% de sobrevida global a los 5 años, porque es un cáncer que en la mayoría, o la mayoría de veces, se puede detectar a tiempo, ¿no? Los factores de riesgo para cáncer de endometrio. Vamos a encontrar los niveles incrementados de estrógeno, ¿no? Que son causados por la obesidad, la diabetes y una dieta rica en grasas, ¿no? La edad temprana de la menarquia, ya que el paciente va a estar en mayor tiempo sometido a un estímulo de estrógenos, la nuliparidad,
básicamente por lo mismo, la edad tardía de la menopausia, ¿no? Un síndrome de Lynch tipo 2, es aproximadamente un 3 a 5% de los casos. Es importante por eso preguntarle a una paciente que llega con un sangrado si es que ha habido algún antecedente de cáncer, ¿no? Y ya sea de hermanos, abuelos, si es que ha habido un cáncer de colon en la familia, es muy importante indagar sobre la historia clínica. Una edad, ¿no? Mayor o igual a 55 años, y el uso de tamoxifeno. Ya sabemos que el uso de tamoxifeno básicamente tiene una función dual, ¿no? En algunos pacientes, básicamente, lo que va a hacer es, cuando hablamos de cáncer de mama, lo que va a originar es un bloqueo, ¿no? Hormonal. Y mientras, en el endometrio, va a originar un aumento de estímulo de estos estrógenos. Dentro de los factores de riesgo y como principal, hay muchos metaanálisis que han estudiado la obesidad. Ya llegaron a la conclusión de que cada incremento del índice de masa muscular de 5 kilos aproximadamente por metro cuadrado aumentaban el riesgo en 1.59, ¿no? A pesar de que esto es un factor de riesgo modificable. Esto significa el riesgo relativo, como pueden ver en el cuadro, va de 1.5, con un índice de masa corporal de 25 a 29.9, de 2.5 con un índice de masa corporal de 30 a 34.9, de 4.5 cuando llega a 39.9, y hasta de 7.1 posibilidades de tener o padecer ese cáncer con un índice de masa corporal mayor a 40%. ¿No? Esto se debe porque, bueno, porque cuando nosotros tenemos a una persona obesa, ¿no? Significa que va a tener mayor cantidad de grasa en el cuerpo. Esto va a hacer que el aumento de la cantidad de grasa, el aumento de la cantidad de células adiposas, va a originar a que haya hayan mayores precursores adrenales. Estamos hablando de la androstenediona, la dihidroandrosterona y la testosterona. Estas básicamente van a hacer, junto a mayor cantidad de grasa, va a haber una mayor acción de la aromatasa 450. Por lo tanto, al haber una mayor acción de esta aromatasa, va a haber mayor cantidad de estroma, estriol y estradiol. Lo cual va a originar básicamente, la lipólisis de estos ácidos grasos va a promover la liberación de estos precursores adrenales y de la aromatización, como ya lo hemos mencionado. Y de esta forma, al tener más grasa, van a haber mayores precursores, la acción de la aromatasa, y por lo tanto, va a haber más estroma, estriol, estradiol, y como ya hemos mencionado, esto va a ser lo que va a estimular al endometrio y podría desencadenar también un enema de endometrio, ¿no? He ahí la explicación de por qué la obesidad es un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Vemos también que la mayoría de estos cánceres de endometrio va a ser causado por mutaciones esporádicas, ¿no? También tenemos que las mutaciones genéticas van a causar un cáncer endometrial en aproximadamente un 5% de los pacientes, lo cual va a ocurrir 10 a 20 años antes de los cánceres esporádicos. También mencionan el tamizaje para las mutaciones genéticas, como ya hemos mencionado, el síndrome de Lynch, cáncer colorectal no politóxico, ¿no? Debe ser considerado en pacientes jóvenes menores de 50 años. Aquí sobre indagar más en la historia clínica del paciente y preguntar si es que alguien en la familia ha tenido sufrido estas patologías, ¿no? Como ya se ha mencionado acá, el test genético y la consejería va a ir básicamente enfocada a estos pacientes menores de 50 años. La mayoría, aproximadamente el 90% de las pacientes con carcinoma endometrial van a tener un sangrado vaginal anormal, ¿no? Sobre todo aquellas que van a estar en el periodo menopáusico. El diagnóstico puede ser usualmente realizado por una biopsia endometrial, ¿no? Esta biopsia utiliza una cureta especial, ¿no? Que actualmente no se tiene, por eso que se realiza, no hay esa cureta especial, pero se realizan con otras pinzas que ya más adelante vamos a mencionarlo.
Dentro de, bueno, las características, todo paciente que sangre significa que va a tener cáncer endometrial. Acá vemos que aproximadamente el porcentaje de pacientes que presenten sangrado, un 15% van a tener cáncer endometrial, ¿no? También vamos a encontrar vaginitis endometritis atróficas, ¿no? Pólipos cervicales, hiperplasias endometriales, ¿no? Y otros tipos de cáncer que también están acá. Ya. Respecto al diagnóstico, la información histológica de la biopsia endometrial debe ser suficiente, ¿no? Para poder planear el tratamiento definitivo de una paciente. Las biopsias endometriales ambulatorias van a tener una tasa de falsos negativos de aproximadamente un 10%, ¿no? Es así que una biopsia endometrial negativa, ¿no? En una paciente sintomática, de todas maneras va a tener que ser seguida por una dilatación y curetaje fraccionado bajo anestesia. Esto sobre todo porque el porcentaje de falsos negativos se aproxima 10%, como podemos ver, ¿no? Para que una prueba sea adecuada, lo ideal es que el porcentaje sea mucho menor a este. ¿A qué pacientes o en quiénes debe excluirse un diagnóstico de cáncer de endometrio? Todos los pacientes con hemorragia posmenopáusica, aquellas mujeres posmenopáusicas con piometra, las mujeres posmenopáusicas asintomáticas, en el frotis de Papa Nicolau presenten células endometriales, ¿no? Sobre todo si estas son atípicas. Aquellas pacientes menopáusicas con un sangrado intermenstrual o periodos cada vez más abundantes. Finalmente, aquellas pacientes premenopáusicas con hemorragia uterina normal, sobre todo si es que ha habido antecedentes de anovulación, ¿no? Es importante que a todas ellas debe excluirse un diagnóstico, debe hacerse un descarte de una patología como cáncer de endometrio. Ahora, la primera modalidad para diagnóstico tenemos el ultrasonido, la sonohisterografía, la histerosalpingografía y la resonancia magnética. Acá vamos a tomar en cuenta algunos estudios que se han realizado, algunos ya con la antigüedad, porque algunos son del año 2000, ¿no? Acá mencionan un endometrio posmenopáusico. Está compuesto, como mencionamos en un comienzo, por una capa basal. Con sangrado vaginal, si es mayor a 5 milímetros, el riesgo de padecer cáncer es de un 7.3%. Y con un endometrio menor a 5 milímetros, el riesgo de padecer cáncer es de 0.07%, ¿no? Cuando hablamos de mujeres posmenopáusicas, como lo menciona ese estudio, sin sangrado vaginal, pusieron un punto de cohorte de mayor a 11 milímetros, ¿no? Con un riesgo de cáncer de 6.7%, y cuando era menor o igual a 11 milímetros, el riesgo de cáncer era 0.002%. Pero ese estudio no llegó a ser validado, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante saber esto? Porque si bien es cierto, nosotros muchas veces pedimos ecografías, vemos el grosor del endometrio, ¿no? Acá se realizó un estudio con 11.100 pacientes, donde la media grosor endometrial fue de 2.9 milímetros, ¿no? La prevalencia de carcinoma endometrial en estos pacientes fue 0.62%, y la prevalencia de hiperplasia endometrial atípica fue 0.59%. Un valor predictivo positivo de 1 a 0.2 y un valor predictivo negativo de 0.981%. Como conclusión, se obtuvo de que los resultados de estos estudios no justificaban el uso del grosor endometrial como tamizaje de carcinoma endometrial e hiperplasia, ¿no? Y sobre todo en mujeres asintomáticas. Pero acá entran a figurar los famosos análisis de tumores endometriales, ¿no? Los IETA. Y dentro de estos me mencionan, ¿qué cosa? Las características tales como flujo, miden el flujo, ¿no? Como podemos evidenciar, el A, que es que no va a haber flujo, ¿no? Le dan un punto, el B, que hay algún tipo de flujo, le dan 2 puntos, el C, que es un flujo regular, le dan 3 puntos, y, bueno, abundante flujo, le dan 4 puntos. También mencionan acá la unión endometrio-miometrio, básicamente, ¿no? Si es una unión regular, ¿no?
si es una unión que se interrumpe, ¿no? Si es una unión que no está bien definida, ¿no? Y finalmente también hablan de del patrón vascular, ¿no? En el A, como podemos ver, es que hay si es que se ve vascularización, ¿no? Es que hay regular vascularización, abundante en el C, mayor vascularización, y finalmente la abundante vascularización que vamos a evidenciar. Pero acá, en realidad, esto va a depender mucho del operador que lo realice, ¿no? Por eso que la información también hay que manejarla con de forma muy sutil, ¿no? Acá, dentro de los dos patrones de cogenicidad más comunes, tenemos el uniforme y precoico, un 28%, lo consideran para tumores de bajo riesgo, ¿no? Y no uniforme o heterogéneo, un 48%. Dentro del cáncer de endometrio, como ya hemos mencionado, se ha demostrado de que, si bien es cierto, en aquellos pacientes que no mostraban sangrado, el grosor del endometrio no me daba la certeza de que pueda ser una patología cáncer endometrial. Acá consideran los IETA, ¿no? La morfología endometrial IETA habla de una unión de endometrio, de miometrio irregular, cuando los pacientes con estadio 1A, grado 3 no endometrioide, alcanzaron un 20.9%. Cuando la cogenicidad era no uniforme, ¿no? Un 61%. Estamos hablando de estadios 1B, grado 3. Fue importante la ecogenicidad no uniforme, alcanzando 67%. La vascularidad o vasos multifocales y múltiples, un 55%. En estadios mayores a 1B de grado 3 no endometrioides, las características principales fueron ecogenicidad no uniforme, un color score de 3 a 4 puntos, y los vasos multifocales múltiples, que llegaron a alcanzar hasta un 59%. Entonces, hay que tener en cuenta que para la identificación de un cáncer endometrial de alto riesgo, para lo que más me sirve, las características cambian según el grado y el estadiaje, ya que los tumores de alto riesgo van a ser más grandes. Como vimos en el cuadro anterior, va a haber una ecogenicidad no uniforme, una unión endometrio-miometrio irregular, un score color alto y vasos múltiples multifocales. Este estudio es, este es un consenso, el consenso ESMO, ¿no? Donde me habla que no ha habido evidencia para la detección de cáncer de endometrio en la población general con la ecografía, ¿no? Las mujeres con mayor riesgo de cáncer de endometrio van a ser aquellas debidas a que han tenido terapia con estrógenos, la menopausia tardía, la terapia con tamoxifeno, la nuliparidad, la infertilidad o falta de ovulación, la obesidad, la diabetes y hipertensión. Todas ellas, lo que me dice ese estudio, es que deben ser informadas de los riesgos y síntomas de cáncer de endometrio. Y estas deben estar alertas y atentas ante cualquier sangrado que podrían presentar, ¿no? Ya que ellas deben tener en claro que son pacientes que están con alto riesgo de poder padecer esta enfermedad. Las mujeres asintomáticas con factores de riesgo que presentan un engrosamiento de endometrio y otros hallazgos positivos, como aumento de la vascularización, falta de la homogeneidad, líquido o endometrio engrosado más de 11 milímetros, debe ser un caso individualizado. Debe tratarse caso por caso, ¿no? Y a esto se deben explicar los posibles beneficios y riesgos de la limitación de esta prueba, ¿no? Vamos a mencionar cuáles son las pruebas específicas para esta enfermedad, ¿no? Ninguna organización va a recomendar el tamizaje de cáncer endometrial en mujeres asintomáticas, ¿no? Según el Instituto Nacional de Cáncer, no hay evidencias que sugieran que la ecografía transvaginal va a reducir la mortalidad por cáncer de endometrio, y no hay pruebas suficientes de que la biopsia va a reducir la mortalidad. La presentación clínica temprana y la alta tasa de detección, ¿no?, van a hacer que sea poco probable que este cribado tenga un impacto exitoso en la detección temprana y una mayor tasa de sobrevida. Esto porque no puedo someter a todas las mujeres a un
a un tamizaje o a una ecografía y decir, este grupo me va a tener y este grupo no. Tengo que identificar todos los factores de riesgo que tendrían que haber para ver cuáles de ellas podrían realizar desencadenar este cuadro, ¿no? La histeroscopía podría ser útil para evaluar las lesiones endometriales, tales como pólipo, ¿no? O si la paciente tiene persistencia o recurrencia de un sangrado no diagnosticado. Hablan de la biopsia endometrial, si bien es cierto puede ser no exacta para un diagnóstico de malignidad de la pared uterina, acá hablan de los tumores mesenquimales. La biopsia endometrial, creo que ya lo vamos a mencionar más adelante sobre cuáles son los pasos a seguir. Pacientes con enfermedad extrauterina, los niveles séricos de CREA 125 va a ser útil básicamente en aquellos pacientes que hayan recibido algún tipo de tratamiento con radioterapia, vamos a encontrar, que estos valores van a estar elevados. Si yo encuentro en un paciente común y corriente que no ha recibido radioterapia ni quimioterapia, un CA 125 elevado, podría ser un indicador de que la enfermedad se encuentra ya fuera del útero, ¿no? Por eso que acá los estudios me mencionan que solo el 25% de estas pacientes que entraron acá, fue un estudio de 110 pacientes, tenían elevados el CA 125 antes del tratamiento, ¿no? Que los niveles séricos elevados antes del tratamiento se correlacionaron con la presencia de tejidos tumorales fuera del cuerpo uterino. También tenemos en este estudio los niveles séricos de CA 125, como lo había mencionado, podían estar elevados falsamente en aquellas mujeres que fueron sometidas a radiación, quimioterapia o otros tratamientos, ¿no? Y aquellas que tienen algún proceso infeccioso o procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, como conclusión tenemos que normalmente en pacientes que tengan enfermedad extrauterina, muchas veces el CA 125 puede estar elevado. Esto tiene que ir de la mano, básicamente, con estudios de imágenes. Ya estamos hablando de la tomografía, de la resonancia o del PET, ¿no? Si se tiene planeada una tapificación quirúrgica, podría enviarse dichos estudios, pero ya vamos a tener en cuenta de que uno no puede realizar una intervención si es que antes no cuenta con ciertas imágenes. Bueno, hablando de anatomía, ¿no? Las partes cuerpo uterino, istmo, miometrio, fondo uterino, ¿no? Endometrio y ovario, es lo que va a conformar el útero. El cervix o segmento uterino interior ya es parte de otra patología que no la vamos a tocar en esta oportunidad. Dentro de los estadios clínicos tenemos según la FIGO, el estadio clínico 1A, que va a ser un tumor limitado al endometrio, que va a invadir menos del 50% del miometrio, ¿no? El estadio clínico 1B es un tumor que va a invadir más del 50% del miometrio. El estadio clínico 2 va a ser un tumor que tiene más del 50% de compromiso y no incluye el compromiso glandular endocervical. El 3A es un tumor que va a invadir la serosa del cuerpo del útero o anexos, mientras que el 3B es un compromiso vaginal con una extensión directa o metástasis, ¿no? Un compromiso parametrial. Dentro del estadio 3 tenemos al estadio 13-1 y 13-2. El 13-1 va a ser un estadio en el que va a haber metástasis a los ganglios pélvicos, ¿no? Acá dentro de estos ganglios pélvicos tenemos a los cervicales, parametriales, hipogástricos, celíacos común, externo, presacros y sacrolaterales. Y el 3C2 va a ser metástasis a los ganglios preaórticos, que son aquellos que se encuentran en esta zona. El estadio 4A va a ser aquel estadio donde ya hay compromiso de la mucosa del recto y o vejiga. Y el 4B es la metástasis a distancia, ¿no? Ya estamos hablando de ganglios inguinales o estamos hablando de pulmón, hueso u otros órganos, ¿no?
Ahora, la pregunta es para la cirugía. ¿Cuál es la cirugía más adecuada? ¿Qué tipo de histerectomía tendría que realizar yo en el estadio temprano? Básicamente estadios 1 y 2, porque cuando hablamos de estadio temprano estamos hablando de estadio 1 y 2. ¿Cuál es la necesidad y la extensión de la linfadenectomía? ¿En quiénes voy a hacer linfadenectomía? ¿No? Y cuál es el posible rol del ganglio centinela y cuándo se utilizaría este ganglio centinela. ¿Qué tipo de cirugía es la más adecuada? Hablamos de cirugía más adecuada, ya sea la laparotomía, laparoscópica o robótica. Cualquiera de estas tres cirugías es aceptada, ¿no? Pero hay consensos que ya permiten recomendar la cirugía mínimamente invasiva para pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio, ¿no? Sobre todo por la recuperación del paciente, ¿no? A menor invasión, la recuperación del paciente a veces es mucho más rápida. Pero cualquiera de estas tres intervenciones es aceptada. Ahora, la histerectomía, hablamos ya de los principios de la evaluación y el estadiaje quirúrgico en cáncer de endometrio. La histerectomía total, la salpingoferectomía bilateral, junto con la evaluación ganglionar, va a ser el tratamiento primario del carcinoma de endometrio, ¿no? Esto, claro está, si es que está confinado al útero. Estamos hablando de estadios clínicos 1, ¿no? Si los pacientes, salvo que estas pacientes deseen, sean candidatas para preservar la fertilidad. Más adelante vamos a ver que estas pacientes que quieran preservar fertilidad deben cumplir con ciertas características en realidad, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento que tendrían que seguir para que puedan ver si se preserva o no la fertilidad? El carcinoma endometrial debe eliminarse en bloque para poder optimizar los resultados, ¿no? Muchas veces vemos que presentan, incluso hay hasta videos, ¿no? Donde muchas veces algunos colegas sacan los tumores por pedacitos. Esto ya está determinado que no se debe hacer, ¿no? Que si yo quiero optimizar un resultado, debo sacar en bloque y no realizar una morcelación intraperitoneal, que es la técnica por la cual vamos a fragmentar un órgano para poder facilitar su extracción. Luego tenemos que la disección ganglionar pélvica incluye los ganglios obturadores ilíacos internos, fueron los que mencionamos, ¿no? Ilíacos comunes, van a ser los ganglios que frecuentemente son movidos o removidos para un propósito de estadiaje. La evaluación paraórtica ganglionar de las regiones inframesentéricas e infrarrenales pueden ser utilizadas para estadiajes en mujeres de alto riesgo, básicamente, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se clasifican las pacientes, quiénes son de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, para que podamos entender esto. La evaluación visual de las superficies peritoneal, diafragmática y serosas con biopsia y resección de cualquier lesión sospechosa va a ser importante para poder excluir enfermedad extrauterina. ¿No? Finalmente, la citología peritoneal no va a afectar la estadificación. Sin embargo, la siguen recomendando, ¿no? Durante el proceso de histerectomía total, salpingoferectomía bilateral. La biopsia mental va a ser comúnmente realizada en casos de carcinoma seroso, carcinoma de células claras y carcinosarcoma. Estamos hablando de alto riesgo, básicamente, en el punto número 7. Para realizar los estudios preoperatorios, ¿no? De un cáncer de endometrio, vamos a tener que el gold estándar aquí va a ser la resonancia magnética. Si bien es cierto, esto es algo que con lo que no cuentan todos los hospitales, ¿no? Es el examen predilecto para todas las patologías pélvicas, ¿no? No solo en cáncer de endometrio, sino estamos hablando de cervix, de próstata, etcétera, ¿no? Va a ser el examen predilecto para poder llegar. Más adelante vamos a hablar de la especificidad y la sensibilidad que esta tiene. Las tomografías computarizadas, ¿no? Es lo que la mayoría de hospitales tienen, no tienen una buena resolución, una suficiente resolución de tejidos blandos.
lo cual no me permite identificar el tumor en el cuerpo uterino. Y esto no me va a permitir estadiar bien a un paciente. No. Tenemos, bueno, también de que la infiltración en un estudio transoperatorio, cuando hablamos, la infiltración miometrial y el grado histológico tumoral es importante, ya que me va a servir para determinar el porcentaje de invasión. Recuerden que parte del estadio es ver cuánto es el compromiso, ¿no? Si es menor al 50% versus mayor al 50%, ya que esta invasión se va a relacionar directamente con la afectación ganglionar y el grado tumoral. Un G1, ¿no? Que es un bien diferenciado, el porcentaje de riesgo de invasión profunda es de un 13%, mientras que un moderadamente diferenciado es del 35% y un poco diferenciado, pobre diferenciado, va a ser 54%, ¿no? La práctica, muchas veces en algunos lugares, el Hospital Almenar es uno de los que lo ha realizado en muchas oportunidades, abren la pieza operatoria, ¿no? Bien es cierto, los patólogos no están de acuerdo con esta práctica, muchas veces sirve para ver cuál es el compromiso del tumor y hasta dónde está, cuál es el porcentaje de invasión que tiene estos, ¿no? Acá hay un ejemplo de una pieza operatoria donde se evidencia cuál es el compromiso de la infiltración miometrial y el grado histológico tumoral. Es por eso que puede servir para abrir la pieza operatoria en el transoperatorio, ¿no? Ahora, en el involucro cervical, ¿no? Si se sospecha de una involucro cervical grosera de una forma preoperatoria, la cirugía va a ser modificada para asegurar un margen adecuado, ¿no? De estar pensando en una histerectomía total abdominal más una salpingoferectomía, podemos realizar una histerectomía radical, ¿no? Ya que la afectación cervical que se detecta hasta el resultado histopatológico final puede modificar el tratamiento adyuvante y es un factor de pronóstico de recurrencia en algunos pacientes. Cuando hablamos de grupos de riesgo de recurrencia, la NM endometrio, aquí vamos a hablar básicamente, vamos a clasificar en bajo riesgo, en riesgo intermedio y en riesgo alto, ¿no? En pacientes de bajo riesgo tenemos a todos aquellos pacientes que estén dentro del estadio clínico 1A, ¿no? Que tengan, como ya sabemos, que comprometa menos del 50%, que sea un G1 o un G2, ¿no? Que tenga un tamaño tumoral menor de 2 centímetros, y bueno, puede haber invasión, puede mencionarme la invasión linfovascular, ¿no? Acá recuerden que habían dos tipos, el tipo 1 y tipo 2, endometrioide y no endometrioide, ¿no? Entonces, acá todos tienen que ser tipo 1, para que sea considerado de bajo riesgo, ¿no? Tenemos también el de riesgo intermedio alto. También me figura el riesgo intermedio, si bien es cierto en las literaturas lo encontramos como riesgo intermedio alto, acá lo hemos colocado como un riesgo intermedio bajo, para poderlo diferenciar, ¿no? Acá tenemos a un estadio clínico 1A, que haya menor del 50%, y un G3, ¿no? Que cumpla con la característica que sea tipo 1. Y también en el intermedio bajo tenemos a un 1B, que sea mayor del 50%, pero que sea un G1 y que sea tipo 1. Si cumple con estas características, va a ser un riesgo intermedio bajo. Cuando hablamos de intermedio alto, de riesgo intermedio alto, ¿no? Según ese estudio de Bob 99 que realizó, las características histológicas deben ser que cumpla, que tenga más del 50% de invasión miometrial, estamos hablando de un estadio 1B, el tumor sea un G2 o un G3, o sea que sea moderadamente diferenciado, ¿no? O poco diferenciado, y que tenga una presencia de invasión linfovascular. Pero junto a estas características, acá tenemos, para poder clasificar a estas pacientes, tenemos, si yo tengo un paciente menor de 50 años, me cumple con estas tres características, mi paciente va a tener un riesgo intermedio alto. Si tengo un paciente que es menor de 50 años hasta 69 años, pero basta que cumpla con dos de estas características, con estos dos factores de riesgo ya mencionados,
igual lo voy a catalogar como un riesgo intermedio alto. Y cuando el paciente es mayor a 70 años, mayor o igual a 70 años, ¿no? Basta que tenga una sola de estas características, ¿no? Ya el paciente va a ser catalogado igual como un riesgo intermedio alto. Y cuando hablamos básicamente de riesgo alto, estamos hablando de un estadio 1B, y es mayor al 50%, un G3, sea de tipo 1 o cualquier tipo 2. Si a mí, en mi patología, me sale que es un carcinoma seroso, un carcinoma de células claras o un carcinosarcoma, automáticamente yo estoy hablando de un riesgo alto. Ya no veo, ni siquiera, no tendría por qué ver que es un paciente de riesgo bajo, porque todos estos son catalogados como riesgo alto, ¿no? Ahora, dentro de la cirugía del cáncer de endometrio, ya hemos hablado que puede ser abierta, laparoscópica o robótica, ¿no? Hay que ver qué pacientes van a ser sometidos y qué tipos de operaciones voy a realizar a estos pacientes, ¿no? Según el riesgo que presenten o según la estadificación que nosotros le demos. El primer paso de un paciente va a ser, le realizo al paciente una histerectomía total con una salpingoferectomía bilateral. Y el segundo paso, donde acá viene la controversia, es, le realizo linfadenectomía pelviana y aórtica, cuál va a ser el valor diagnóstico que tenga y el valor terapéutico que presente. Acá tenemos múltiples estudios, ¿no? Donde están en pro de la linfadenectomía. ¿Por qué? Porque esto me va a definir la extensión de la enfermedad. Me va a evitar un subtratamiento, ¿no? Va a afectar la decisión de la terapia adicional postoperatoria y puede tener un beneficio terapéutico en pacientes con ganglios positivos o ganglios negativos. ¿Quiénes están en contra de la linfadenectomía? ¿No? ¿Por qué? ¿O por qué se estaría en contra de la linfadenectomía? Básicamente por el tiempo operatorio, ¿no? Es una operación que se va a prolongar, obviamente. Los pacientes con comorbilidades significativas. Acá vamos a tener en cuenta la edad, el ECOG que tenga el paciente también, ¿no? Las enfermedades que presente también, ¿no? Hablemos de hipertensión, diabetes, trombosis venosas o otras patologías, ¿no? Si tengo un paciente de bajo riesgo, ¿es necesario hacerle una linfadenectomía? ¿No? Y las complicaciones intraoperatorias que se van a presentar, las complicaciones postoperatorias precoces y tardías, ¿no? Bueno. Acá tenemos de que, si bien es cierto para la evaluación, ya sabemos que tenemos que tener una tomografía, resonancia, un PET. Y también, si es que dentro de los exámenes me sale que yo tengo unos ganglios linfáticos mayor, entre 8 a 10 milímetros, ya se consideran como ganglios positivos, ¿no? Esto es importante porque la tomografía, como mencionamos, no me va a detectar muy bien la invasión, ¿no? Del miometrio, y porque tiene una sensibilidad de un 60% y una especificidad del 92%. Ya saben que la sensibilidad me va a servir para detectar una enfermedad y la especificidad para dar para dar básicamente como negativo. Entonces, la resonancia, si nosotros comparamos el PET con la tomografía y la resonancia, vemos que quien va a ganar acá en sensibilidad es la resonancia, porque llega a alcanzar entre un 75 hasta un 91%, con una especificidad de 88 hasta 92%. Es por eso que este es el examen ideal para yo poder manejar un cáncer de endometrio, ¿no? Un estudio negativo no va a evitar que se realice la etapificación quirúrgica completa. Ahora, ¿qué pasos hay que seguir en la linfadenectomía pélvica? ¿No? Vamos a tener en cuenta cuáles son los límites para mi linfadenectomía, ¿no? El borde superior, básicamente 2 centímetros por encima de la bifurcación de la arteria ilíaca común, ¿no? El inferior, la vena circunfleja o ilíaca superficial, ¿no? El externo, la rama genital del nervio genitocrural, la arteria umbilical obliterada, ¿no? Y como profundo, el nervio obturatriz, ¿no?
Esos van a ser los límites de mi linfadenectomía pélvica bilateral. Acá voy a realizar mi linfadenectomía pélvica bilateral. Cuando hablamos de una linfadenectomía paraórtica, tenemos como límites superiores los vasos renales, la vena renal izquierda, ¿no? Inferior, 2 centímetros por encima de la bifurcación de la arteria ilíaca común. El límite lateral derecho va a ser mi uréter derecho, mi límite lateral izquierdo va a ser el uréter izquierdo. Si nosotros vemos en el límite superior por la parte izquierda va a ser la vena renal izquierda, y si lo vemos por la parte derecha van a ser las arterias ováricas. Ahora, ¿es necesaria la linfadenectomía sistémica en pacientes con cáncer de endometrio en etapas clínicas tempranas confinadas? O sea, cuando estemos hablando de una enfermedad confinada al útero. A ver, acá hay ciertas preguntas, ¿no? Las respuestas podrían ser, sí, ya que me ayuda a mejorar la sobrevida global. No, porque me va a incrementar la probabilidad de siembras tumorales. Sí, ya que disminuye el porcentaje de recurrencias locales o retroperitoneales. No, ya que solo un bajo porcentaje de pacientes tiene una afectación linfática en etapas clínicas tempranas. Vamos a revisar una serie de estudios donde vamos a descubrir a qué tipo de pacientes se le realizan linfadenectomía y quiénes no deben llegar a recibir este tipo de tratamiento, ¿no? Tenemos acá un estudio realizado, ¿no? Donde fue un análisis retrospectivo, básicamente, ¿no? Fue realizado en el año 2005, donde básicamente hablan de realizar una... tenemos a 509 pacientes en un estadio 1 y 2, ¿no? Donde les realizaron una histerectomía, ¿no? Más una linfadenectomía pélvica, más una linfadenectomía pélvica aórtica selectiva, ¿no? Y solo fueron a pacientes de alto riesgo. Aquellos pacientes que tuvieron invasión de un endometrio mayor a 50%, ¿no? Fueron un G3 y que tuvieron una histología no endometrioide. De estos 509 pacientes que participaron en este estudio, se llegaron a clasificar de alto riesgo, ¿no? A 123 pacientes, ¿no? Que llegaron aquí se trabajó con la cantidad de 11 ganglios, ¿no? Aquellos que les realizaron extirparon más de 11 ganglios y aquellos que le realizaron menos de 11 ganglios, ¿no? Tenemos dos brazos, a los de alto riesgo y bajo riesgo. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? ¿No? Cuando hablamos de, básicamente, todas las pacientes, cuando hablamos de una sobrevida global a los 5 años, ¿no? No hubo en realidad no hubo un P significativo acá. Cuando hablamos de una sobrevida global a los 5 años, vimos que aquellos que participaron y que tuvieron, en donde sacaron más de 11 ganglios, la sobrevida acá, que tuvieron, una resección mayor a 11 ganglios fue el 87%, ¿no? Y aquellos que tuvieron una resección menor a 11 ganglios fue del 79%. La sobrevida global de estas pacientes a los 5 años hubo una P menor a 0.01%. Entonces, hubo un impacto positivo en la sobrevida global de estas pacientes. En realidad, solamente hubo un impacto en aquellas que fueron de alto riesgo, ¿no? En aquellas que tuvieron una disección mayor, 11 ganglios, ¿no? Ya que se reportó que el 5% de las metástasis a ganglios linfáticos y pélvicos fueron ganglios linfáticos pélvicos, y un 3% solo fueron a ganglios preaórticos, ¿no? En pacientes confinados, en pacientes con cáncer de endometrio que fueron confinados al útero. Ahora, este estudio también realizaron, ¿no? Acá vieron a dos tipos histológicos, los endometrioides y los no endometrioides, ¿no? Aquí hubo una participación de 340 pacientes, los no endometrioides de 82 pacientes, y acá fueron los criterios de Mayo,
la omisión de la linfadenectomía en el manejo quirúrgico del cáncer endometrial, ¿no? Acá hablaron que la linfadenectomía debe omitirse en ausencia de enfermedad extrauterina, ¿no? Ya estamos hablando de una invasión miometrial menor al 50% cuando este es un G1, un G2, o un tamaño tumoral menor a 2 centímetros, o que sea de tipo, sea básicamente de tipo endometrioide, ¿no? La invasión endometrial con ausencia de invasión miometrial, independientemente del grado histológico del tamaño tumoral, ¿no? También el tercer estudio habla de una linfadenectomía pélvica, ¿no? Sistemática versus no linfadenectomía. Este es un estudio italiano que realizaron, ¿no? Donde hablaban de una sobrevida, básicamente, ¿no? Libre de la enfermedad y una sobrevida global, ¿no? Acá hubieron 514 pacientes elegibles, fueron G1 con una invasión menor al 50%. Todos los pacientes que tuvieron G1, que tuvieron una invasión menor al 50%, fueron excluidos. En estos pacientes que realizaron la linfadenectomía pélvica sistemática, ¿no? Hubo un aumento de morbilidad con la linfadenectomía. Si bien es cierto, hubo una mejora de la estadificación quirúrgica ganglionar, no hubo una diferencia significativa en realidad en la sobrevida a 5 años, ¿no? Entonces, después también hay el ASTEC, ¿no? Que es un estudio que fue básicamente para el tratamiento de cáncer endometrial, ¿no? Me está hablando fue un estudio británico, me está hablando de una sobrevida a los 5 años y de una supervivencia libre de enfermedad de recurrencia también a los 5 años. En este estudio, si bien es cierto, realizaron a 1.408 pacientes con cáncer de endometrio de forma aleatorizada, histerectomía abdominal más una salpingofrectomía bilateral, versus la histerectomía más salpingoferectomía más linfadenectomía pélvica, ¿no? Hubo una media, el estudio tuvo un seguimiento de 37 meses, no encontraron ningún beneficio nuevamente. En la sobrevida a los 5 años, o en la supervivencia libre de recurrencia, ¿no? En el grupo donde habían hecho la linfadenectomía, básicamente, ¿no? Más bien en este estudio encontraron solamente que había un beneficio en aquellos pacientes que tuvieron un riesgo intermedio y alto, ¿no? En aquellos pacientes que también fueron complementados con tratamiento de adyuvancia, ya sea con radioterapia o braquiterapia, ¿no? Solo en estos pacientes lograron ver que había una mejoría, ¿no? o un efecto en realidad importante respecto a la supervivencia libre de recurrencia. Ese estudio es el estudio CEPAL, es un estudio japonés, ¿no? Donde, bueno, si bien es cierto, los japoneses siempre son bien radicales, a todos les hacen linfadenectomía, ¿no? Ellos realizaron a todos los participantes linfadenectomía sin excepción, ¿no? Cogieron a 627 pacientes con cáncer de endometrio, a 325 de ellos les realizaron linfadenectomía pélvica y a 346 pélvica y paraórtica, ¿no? El objetivo de sobrevida global, acá encontraron, hubo un mayor grupo en grupo de linfadenectomía pélvica y paraórtica, básicamente, ¿no? Este estudio encuentra, la conclusión de este estudio básicamente es que encuentran que la sobrevida es mucho mayor en aquellos que tienen un riesgo intermedio, un alto riesgo. El porcentaje de personas en un estudio de tratamiento que sobrevivieron a una enfermedad específica durante un periodo de tiempo definido, fue lo que estudiaron. Acá podemos evidenciar, como lo mencioné antes, que ellos encontraron en el riesgo intermedio y en el alto riesgo, encontraron una sobrevida, un aumento en la sobrevida global, ¿no? Pero en bajo riesgo no fue significativo tampoco eso. Entonces,
¿qué obtuvieron como conclusión? La combinación de la linfadenectomía pélvica y la paraórtica puede mejorar significativamente la sobrevida, pero nuevamente lo menciono, en pacientes con riesgo intermedio y alto, ¿no? Luego también está este estudio, ¿no? Que un estudio estadounidense retrospectivo, ¿no? Donde identificaron un subgrupo de pacientes que se iban a beneficiar de la omisión de la linfadenectomía paraórtica, básicamente, ¿no? Este estudio, ¿qué es lo que llegó a encontrar? En aquellos pacientes, ¿no? Donde realizaron fue el rol de la linfadenectomía paraórtica, ¿no? En aquellos pacientes con cáncer endometrioide, ¿no? Donde había una invasión mayor a 57%, ¿no? Encontraron que iban a haber ganglios, encontraron también que habían ganglios pélvicos solamente en aquellos, encontraron ganglios pélvicos positivos, ¿no? En un 24.19% y encontraron una invasión linfovascular presente en un 3.68% de sus pacientes, ¿no? Entonces, como valor predictivo, vieron que aquellos pacientes que no tenían factores de riesgo los omitieron de la linfadenectomía paraórtica. Aquellos que fueron identificados con una invasión mayor al 50%, con una invasión linfovascular, que tuvieron uno o más ganglios pélvicos positivos, y todos ellos les realizaron la linfadenectomía paraórtica, ¿no? El riesgo de recurrencia retroperitoneal o paraórtica al omitir la linfadenectomía en pacientes sin factores de riesgo fue de 1.1%, entonces no fue muy significativo. Por eso que ellos especificaron estos valores, estos factores de riesgo para poder realizar la linfadenectomía paraórtica, ¿no? Nuevamente acá figura el ESMO, el consenso, ¿no? Donde me habla como conclusión que los pacientes con carcinoma endometrioide de bajo riesgo, ya estamos hablando de 1 o 2, con una invasión menor al 50%, tienen un riesgo bajo de afectación de los ganglios linfáticos, ¿no? Por lo tanto, como ya hemos mencionado en todos los estudios anteriores, no se ha mostrado ningún beneficio para ellos, ni en la sobrevida global, ni en la sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Hay algún beneficio en aquellos pacientes que son de riesgo bajo. Beneficios se ha visto en los pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto, básicamente, ¿no? También tenemos que para los pacientes con riesgo intermedio, con una invasión profunda, ¿no? O tengan una invasión superficial de grado 3, han demostrado, si bien es cierto, no han demostrado un beneficio en la supervivencia, la linfadenectomía se puede considerar como fines de estadificación en estos pacientes. En los pacientes de alto riesgo, sí se recomienda la linfadenectomía porque sí se ha comprobado una sobrevida, se ha comprobado que esto ayuda a mejorar la sobrevida libre de enfermedad en estos pacientes, de recurrencia, perdón, en estos pacientes, ¿no? Ahora, aquí hablan, ¿se puede considerar la linfadenectomía para completar la estadificación en pacientes de alto riesgo previamente operadas de manera incompleta? Sí, en realidad no importa el tiempo en el que el paciente fue sometido, porque muchas veces tenemos también algunos ginecólogos que realizan histerectomías, ¿no? O en centros de menor complejidad, y al final se encuentran con una patología que les sale un cáncer endometrio, ¿no? Ya con esa patología el paciente podría realizarse de acuerdo a lo que salga, una estadificación posterior, sí se puede realizar, ¿no? Bueno, acá también hay un estudio, ¿no? Donde habla de la linfadenectomía en el cáncer de endometrio, ¿no? Donde básicamente las conclusiones son que la linfadenectomía pélvica y paraórtica no va a mejorar la sobrevida global del paciente de riesgo intermedio y alto con cáncer. Va a mejorar, ¿no? En los estadios 1 y 2,
¿no? La linfadenectomía pélvica y paraórtica no mejoró la sobrevida global de pacientes de riesgo intermedio y alto con cáncer de endometrio en estadios 1 y 2. Los datos proporcionaron evidencia de que la linfadenectomía puede omitirse en aquellos con pacientes de estadio temprano, básicamente. Eso fue lo que demostró este estudio, un estudio alemán. Entonces, cuando ya hemos revisado varios estudios donde me dicen qué pacientes son los que tienen que someterse a linfadenectomía, ¿no? Acá tendría la pregunta, ¿es necesaria una linfadenectomía sistemática en pacientes con cáncer de endometrio de etapas clínicas tempranas confinadas al útero? La respuesta sería no, ya que solo un bajo porcentaje de pacientes tiene una afectación linfática en etapas clínicas tempranas, ¿no? Y más son los riesgos a los que yo expondría que los beneficios que obtendría de esta linfadenectomía. Según el estudio ACTSTEC que mencionamos, ¿no? Lo que dice fue que no hubo diferencias en ambos grupos, ni en la supervivencia, ni en el periodo libre de la recurrencia. Según el estudio CEPAL, fue el estudio japonés, me habla, comparó el papel de la linfadenectomía pélvica más la paraórtica, me dice que la supervivencia no se va a relacionar con el tipo de linfadenectomía en el grupo de bajo riesgo, ¿no? Ya que acá recuerden que mencionaban el beneficio solamente para aquellos de alto riesgo y riesgo intermedio alto. Entonces, ¿en qué caso se puede omitir la linfadenectomía? En un adenocarcinoma endometrioide que no tenga invasión miometrial, ¿no? Cuando no hay una evidencia macroscópica de una enfermedad extrauterina, o en pacientes de bajo riesgo, ¿no? Es que tuviera una invasión que es menor al 50%, si estoy hablando de un G1 o G2, y si estoy hablando de un tumor menor a 2 centímetros. Ahora, eso ya lo, bueno, manejo quirúrgico en pacientes con riesgo intermedio, endometrioide, 1A, G3, 1B, G1, en aquellos con riesgo intermedio alto, ¿no? Ya lo habíamos mencionado alto, voy a realizar una histerectomía total más una salpingoferectomía bilateral y una linfadenectomía pélvica. ¿Cuándo voy a realizar una linfadenectomía paraórtica? Simplemente si hay ganglios pélvicos positivos, ¿no? Si yo encuentro en un riesgo intermedio alto y en un riesgo intermedio un ganglio pélvico positivo, le realizo una linfadenectomía paraórtica. En los pacientes de riesgo alto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Definitivamente una histerectomía total más una salpingoferectomía bilateral y una linfadenectomía pélvica y paraórtica sistemática. Ahora, respecto al cáncer de endometrio también no es muy estudiado en nuestro medio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no nos permiten desarrollar esto. Es el ganglio centinela, ¿no? El mapeo de ganglio centinela puede ser considerado para el estadiaje quirúrgico de una neoplasia. Básicamente, la lesión confinada al útero, no tenga metástasis a distancia, y que esto sea demostrado por estudios de imágenes, ya estamos hablando de una resonancia, y que no haya una enfermedad extrauterina obvia al momento de la exploración. ¿Dónde vamos a colocar esto? Se va a realizar, el colorante que se va a utilizar, son dos los que hay acá. El ideal es el verde de diocianina, fluorescente, no lo encontramos en nuestro medio. Y otro que se puede utilizar es el patent blue, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que también antes se va a realizar un marcaje con tecnesio 99, ¿no? Se va a utilizar un radioisótopo tecnesio 99. Los lugares donde vamos a utilizar pueden ser laterales, en 4 puntos, o en 4 puntos cardinales, como lo vemos en la imagen, ¿no? Y bueno, básicamente funciona porque los troncos linfáticos del cuerpo uterino y comúnmente van a cruzar la arteria umbilical obliterada. La ubicación de los más común de los ganglios linfáticos centinelas va a ser medial, ilíaca externa, ventral hipogástrica, en la parte superior de la región obturadora. Ahí es donde vamos a encontrar esto, ¿no? Vamos a observar una ubicación menos común cuando los troncos linfáticos no cruzan el umbilical obliterado y se van a mover en dirección cefálica, siguiendo básicamente el mesuréter, ¿no? Y esto va a ser visto en la región presacra
acá, que es lo que vemos acá. Este algoritmo es importante porque si yo ya he realizado mi marcaje con Tecnesia 99, ¿no? Ya tengo mi ganglio centinela mapeado, tengo que hacer una evaluación. Veo una evaluación peritoneal y serosa, ¿no? Realizo una evaluación retroperitoneal. Realizo la escisión de todos los ganglios linfáticos centinelas mapeados con ultrasonido, ¿no? Ya que los que fueron identificados con el Tecnesia 99. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esto y encuentro un ganglio sospechoso? ¿Se debe retirar o simplemente lo dejo porque no me lo marcó? De todas maneras, yo tengo que retirar todos los ganglios que yo encuentre, ¿no? Es que yo no contara con un mapeo, voy a tener que realizar una linfadenectomía lateral. Basta que yo encuentre un ganglio que no ha sido, obviamente, yo considere que es sospechoso o que es positivo, de todas formas, muy aparte de los ganglios centinelas, tengo que realizar ya un mapeo en una hemipelvis. Voy a realizar una linfadenectomía lateral, ¿no? A ver, las conclusiones este es un estudio que se realizó respecto a la utilización, ¿no? del ganglio centinela. El porcentaje de linfadenectomías completas disminuyó obviamente de 65 a 23%, ¿no? Se realizó en el Memorial de Sloan Kettering, este estudio. Hubo una disminución de la media del tiempo quirúrgico de 1 hora aproximadamente. Y hubo una disminución de la media de ganglios extirpados, ¿no? De 20 ganglios a 7, que eran los que solían sacar, o los que solían salir marcados en ganglios centinela, ¿no? La efectividad de la identificación de este ganglio centinela con el uso del algoritmo, como lo que hemos mencionado antes, tuvo una sensibilidad del 98%, un valor predictivo del 99% y una tasa de falsos positivos de 1%. Este básicamente fue un estudio que se realizó para identificar el mejor colorante, ¿sí? Como yo mencioné en un comienzo, ¿se puede utilizar el patente blue? Sí se puede utilizar, pero vemos que aquí el mejor colorante que me ayudó a tener me ayudó a detectar más cantidad de ganglios fue el de indocianina, ¿no? El verde de indocianina, que es el que figura acá, me llegó a detectar aproximadamente en un 98% versus un 76%, ¿no? Fue el patente blue que se utilizó. A ver, cuando hablamos básicamente de los hallazgos clínicos iniciales, si yo tengo una enfermedad limitada al útero, ya hemos hablado, ¿no? Que es histología endometrioide, tengo dos opciones. Si mi paciente es adecuado para la cirugía, si mi paciente no cumple con ciertos criterios para recibir cirugía. Si yo tengo mi paciente para cirugía, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿No? Con una enfermedad limitada al útero. Una histerectomía total o una salpingoferectomía bilateral, ¿no? Realizar un estadiaje quirúrgico. Si yo no realizo un estadiaje, si mi paciente desea conservar o preservar la fertilidad, obviamente, en este caso lo que vamos a hacer es, mi paciente tiene que cumplir con ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos yo tengo que tiene que ser definitivamente un estadio de bajo riesgo, que lo vamos a ver más adelante también. Y tiene que responder a un tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Con ciertos medicamentos como megestrol, medroxiprogesterona, un lapso de 3 a 6 meses. Si es que este paciente me responde a ese tratamiento, ¿no? Durante 6 meses, yo podría decir que le voy a dar la opción a mi paciente de preservar la fertilidad. Si no, va a tener que pasar igual a realizar una histerectomía. Si yo tengo sospecha de un compromiso grosero, ¿no? Y mi histología es endometrioide, tengo la opción acá de realizo una biopsia cervical y tengo una resonancia pélvica, ¿no? Si tengo un resultado negativo, mi tratamiento primario va a ser básicamente una histerectomía más salpingoferectomía, ¿no? Un estadiaje quirúrgico. Y acá, si yo tengo una biopsia cervical o una resonancia, me da que el resultado es tengo ganglios positivos o tengo un compromiso grosero, ¿no?
y mi paciente es adecuada para una cirugía primaria, voy a realizar una histerectomía total o una histerectomía radical, ¿no? Y un estallaje quirúrgico. Muy aparte de eso, tengo la otra opción también, de empezar primero con una radioterapia y braquiterapia. ¿Qué estudios van a soportar el uso de la radioterapia? ¿O a qué pacientes voy a mandar yo a radioterapia? Ya que estamos hablando de eso. Hay un estudio noruego donde me hablaba de pacientes básicamente que fueron sometidos a radioterapia y aquellos que no recibieron un tratamiento adicional. Estos pacientes tuvieron la característica de aquellos que fueron grado 1 y grado 2, no tenían invasión miometrial, o aquellos que sí tenían invasión miometrial, tuvieron una recurrencia vaginal en el grado 1 y 2 de un 4%, y en aquellos que sí recibieron la radioterapia de un 2.3%. En aquellos que tuvieron una invasión miometrial mayor al 50% y que no recibieron radioterapia, tuvieron una recurrencia pélvica vaginal de 9.8% versus un 9.4%, ¿no? Y en aquellos de grado 3, que tenían un grado mayor al 50%, un compromiso mayor al 50%, la recurrencia fue en aquellos que no recibieron de 19.6 versus 4.5, que fueron aquellos que sí recibieron, ¿no? Como conclusión, vieron que la radioterapia de ACE externo va a disminuir la recurrencia pélvica y vaginal en aquellos pacientes con una invasión miometrial profunda y en aquellos tumores de grado 3, ¿no? Hablaron de una sobrevida global a los 5 años de un 89 versus 91%, ¿no? El objetivo también del PORTEC, el PORTEC 2000, es uno de los primeros grandes estudios que se realizó, fue determinar si la radioterapia de ACE externo aumentaba la sobrevida global y disminuía la recurrencia locorregional. Este estudio se realizó solo con pacientes de riesgo intermedio alto. Hablemos de pacientes mayores de 60 años, grado 3, y con una invasión miometrial mayor al 50%, ¿no? La recurrencia 5 años acá fue de 4.2 versus 13.7, los 10 años de 4.6 versus 14.3, a los 15 años de 5.8 versus 15.5. La sobrevida luego de la recurrencia a los 5 años fue de 48% versus 12%. Están los que sí recibieron radioterapia y aquellos que no recibieron radioterapia. Y a los 10 años, 35% versus 7%, ¿no? Acá tenemos también el estudio del COS99, donde trabajaron también con pacientes de riesgo intermedio alto, ¿no? En este estudio tuvieron, si bien es cierto, la recurrencia regional de ellos, la radioterapia de ACE externo reducía el riesgo de recurrencia en un 58%, la calidad de vida de los pacientes disminuía. Estamos hablando de calidad, ¿no? La recurrencia locorregional en aquellos que recibían versus aquellos que no recibían era de 12 versus 3%. Y la recurrencia a los 4 años era de 27 versus 13%, ¿no? Tenemos acá los que no recibían y acá aquellos que sí recibieron. Fue importante para determinar, reducir el riesgo de recurrencia, básicamente, ¿no? Entonces, el estudio que comparaba radioterapia pélvica versus observación en pacientes con cáncer endometrial de riesgo intermedio estableció que no había diferencias en el periodo libre de enfermedad ni en el de la supervivencia, pero que la radioterapia pélvica disminuía el riesgo de recurrencia, ¿no? Pero no había un efecto significativo en la supervivencia, ¿no? Estos pacientes no iban a vivir más. Ahora, el estudio PORTEC 2, que fue un estudio que se realizó con pacientes, ¿no? Básicamente, que se realizó en aquellos pacientes, pero que recibían braquiterapia vaginal, ya no radioterapia de ACE externo, ¿no?
ellos lo que querían era establecer si es que esta braquiterapia era igual de efectiva que la radioterapia de gas externo, ¿no? En la prevención de la recurrencia vaginal, ¿no? Aquí se llegó a la conclusión de que no había diferencias en la recaída vaginal, locorregional o a distancia. En realidad, aquellos pacientes que fueron sometidos a radioterapia de gas externo y a braquiterapia, no hubo un cambio significativo, ¿no? Es por eso que ellos ponen que no hubo diferencias entre ambos. El estudio 249 que analizó la radioterapia estándar versus braquiterapia más quimioterapia, aquí utilizaron el paclitaxel con palatina en el cáncer de endometrio de riesgo alto e intermedio, ¿no? Demostraron que en realidad no hubo diferencia entre los grupos, ¿no? En aquellos que recibían radioterapia de gas externo versus aquel brazo que recibía solo la braquiterapia, ¿no? Con la quimioterapia. Si bien es cierto, la radioterapia disminuye el riesgo de recurrencia locorregional, ¿no? No hay un gran impacto en la supervivencia de estos pacientes, ¿no? Entonces, habiendo visto qué pacientes deben ser, a qué pacientes se les debe realizar linfadenectomía, qué pacientes se van a beneficiar con el uso de la radioterapia, ¿no? Tenemos acá que si yo tengo un paciente que quirúrgicamente su estadio es 1, ya hablamos de una invasión menor al 50%. Si me sale un grado histológico G1 y G2, ¿no? Lo ideal va a ser, y yo le realicé obviamente una histerectomía más una ferectomía, voy a tener que seguir con una observación, ¿no? O podría considerar la braquiterapia vaginal, y si es que hay invasión linfovascular, ¿no? Y o si es que esta paciente es mayor a 60 años. Ahora, si me salió un G3, ¿no? Tengo dos opciones. Realizo braquiterapia vaginal, ¿no? O si es que no hay una microinvasión, considero una radioterapia de gas externo, ¿no? En el estadio 1B, tengo que si mi paciente es mayor, tiene un compromiso mayor al 50% de invasión miometrial y me salió que es un G1, voy a tener como primera opción que reciba una braquiterapia vaginal, ¿no? O puedo también considerar una observación si sé que es una paciente que va a estar sometida a controles rígidos, ¿no? Y no tengo ningún otro factor de riesgo. Si es un G2, tengo la braquiterapia vaginal o puedo considerar radioterapia, ¿no? Y si es un G3, tengo definitivamente que iniciar radioterapia y o braquiterapia más una terapia sistémica, ¿no? Factores de riesgo me pueden conducir a una radioterapia más terapia sistémica. Ya tengo la edad, ¿no? Va a ser mayor de 60 años. Tengo una invasión linfovascular y que la profundidad básicamente de la microinvasión, ¿no? Que sea mayor al 50%. Listo. Bueno, y en los estadios quirúrgicos que yo encuentre, que yo tengo un endometrioide y mi estadio quirúrgico es 3 o 4, definitivamente mi paciente va a tener que ir a una terapia sistémica, ¿no? Más radioterapia, más braquiterapia, ¿no? Dentro de los hallazgos clínicos intrauterinos, yo tengo que si una paciente con un estadio 1A, G1 y G2 no tuvo una invasión linfovascular y es menor de 60 años, simplemente me queda observar a mi paciente, ¿no? Pero estoy hablando de aquellos que fueron estadiados de forma incompleta. Si yo tengo un estadio 1A, G3 y mi paciente es menor de 60 años y no tiene invasión linfovascular y no hay invasión miometrial, le puedo dar la opción a solo observar, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente es un estadio 1A, G3 o un 1B, G1, 2?
es mayor de 60 años, tengo que hacer una reevaluación con imágenes. De acuerdo al resultado de estas imágenes, considerar la braquiterapia, ¿no? Y si yo tengo un estadio que es 1A, G1, es con una invasión de espacio linfovascular, ¿no? O un estadio 1B, 1B, G3, o un estadio 2. Mis imágenes salen negativas, ¿no? Lo consideraría como un estadio 1. Pero si mis imágenes me salen sospechosas o positivas, tengo que hacer un restadiaje quirúrgico nuevamente, o una confirmación patológica de la enfermedad metastásica en este paciente, ¿no? Y posteriormente realizar un tratamiento adyuvante, ¿no? Para aquellos que, luego de que ya realice el estadiaje quirúrgico, ¿no? Como ya creo que al comienzo mencioné cuáles eran los criterios para considerar las opciones de preservación de la fertilidad. Vuelvo a recalcar, solamente se va a preservar la fertilidad en aquellos pacientes que cumplan con tipo histológico que sea un adenocarcinoma endometrioide bien diferenciado, ¿no? Que sea una enfermedad limitada al endometrio, ¿no? Que ya no puede haber sospecha ni siquiera de una enfermedad metastásica ni nada, ¿no? A estas pacientes, como mencioné, las vamos a controlar por un lapso de 6 meses, ¿no? Dándoles básicamente megestrol o medroxiprogesterona, ¿no? O levonorgestrel. Si en estos 6 meses esta paciente me presenta una respuesta completa, puede ella preservarla, realizar, ¿no?, su concepción y posterior a esta ya realizar la operación correspondiente, ¿no? Caso contrario, si mi paciente no responde en 6 meses, igual tiene que ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el estudio, hay un estudio, acá mencionaba los hallazgos de la biopsia. Si yo tengo mi biopsia que me sale un carcinoma seroso de células claras o un carcinoma desdiferenciado, un carcinosarcoma, tengo que considerar definitivamente el valor del CA125 y mis imágenes, ¿no? Acá yo tengo dos opciones. Si tengo una paciente que está apta para una cirugía, realizar una histerectomía más salpingoferectomía y un estadiaje quirúrgico, ¿no? Y también cuando hay una enfermedad grosera, voy a hacer una citorreducción máxima, ¿no? Si tengo una paciente no adecuada para la cirugía, ¿quiénes serían unas pacientes no adecuadas? Aquellas, no sé, una paciente con un ECOG mayor a 2, una paciente que tenga una trombosis venosa profunda, pacientes que sean, ¿no?, tengan otras enfermedades que posibiliten realizar una intervención en tiempo operatorio prolongado, ¿no? Estos pacientes se tienen que reevaluar para una resección quirúrgica y posterior radioterapia, ¿no? En este estudio básicamente se comparó las etapas 1 a 3 y el manejo adyuvante con radioterapia versus radioterapia y quimioterapia. Y al final la conclusión fue de que el grupo de radioterapia más quimioterapia iban a tener una mejora del periodo libre de progresión, ¿no? Eso sería todo en cuanto a cáncer de endometrio. Doctora, buenas. Muy bien. Deje de compartir su pantalla, por favor. Abajo. Bueno, es un poquito extenso, pero creo que... Aquí. Okay. Hacia abajo. O hacia arriba creo que está, dejar de compartir. Yo lo voy a hacer. Ya. Muy bien. Ya, solamente para aclarar algunos puntos en cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es muy sintomático. Y más del 90% de los pacientes debutan con sangrado vaginal, especialmente posmenopáusicas, ¿no? Entonces, si me llega una mujer con 57 años, existen 3 sitios donde posiblemente haya sangrado. Uno es a nivel de la vagina, otro a nivel del cuello uterino y otro a nivel del cuerpo del
del uterino, concretamente el endometrio. Hay que descartar obviamente las dos primeras, ¿no? A través de una especuloscopía, observar cómo están las paredes de la vagina, si están íntegras, si hay alguna lesión sospechosa ulcerada. También con la especuloscopía nos permite observar el cuello uterino, ¿no? Si hay una lesión esofítica o endofítica que me haga sospechar que sea de exocervix o endocervix, ¿no? Y a veces hacemos un curetaje endocervical y después hacemos el otro curetaje endometrial, ¿no? Que sería el orden del examen. Y ya una vez que nosotros tengamos una sospecha de que ya está confirmado que es cáncer de endometrio, generalmente el primer estudio que nosotros hacemos, aparte del examen ginecológico, y antes de realizar cualquier tipo de biopsia, es una ecografía transvaginal, ¿no? Si obviamente yo en el examen físico observo que hay una lesión esofítica en el cuello uterino, creo que ya estaría de más hacer una ecografía transvaginal, ¿no? O en el sentido de que, bueno, ya no sospecho que sea de endometrio, sino de cuello uterino. Pero si eso fuese así, creo que sería uno de los primeros estudios imagenológicos en los cuales nosotros nos basaríamos. Ahora, por ser una patología cuya primera manifestación es el sangrado, inmediatamente la paciente va al médico. Y muchas veces el cáncer de endometrio se diagnostica en etapa temprana, en estadio 1, lo que le hace pues que su pronóstico sea muy favorable, ¿no? Ahora, el manejo es donde entra la controversia. ¿Qué hago yo con una paciente con cáncer de endometrio? Me refiero en cuanto al estadio, si le hago una disección ganglionar o no. Y nosotros tenemos que tener bien en claro 3 puntos o hasta 4 puntos. Primero que nosotros necesitamos, una vez que si la sospecha clínica está presente, hay un sangrado, lo confirmo con la ecografía transvaginal, hay un endometrio engrosado, le hago el curetaje, le hago la dilatación, obtengo una biopsia de una adenocarcinoma de endometrioide, que es el tipo histológico más común, tipo 1. Y después, me arroja el grado histológico, acá es importantísimo el grado histológico, si es un bien diferenciado G1, moderadamente diferenciado y diferenciado G3, y la misma biopsia me puede decir si hay compromiso linfovascular. El otro estudio que hay que hacer es el de estudio de resonancia, ¿no? Aparte el estadiaje de tal tomografía de tórax y abdomen, porque precisamente el estudio de resonancia me va a poder determinar el compromiso miometrial. Si es menos del 50% del compromiso del miometrio, tengo un adenocarcinoma endometrioide y el grado histológico es 1, y aparentemente al examen físico y en el resto de sistemas no hay enfermedad diseminada, esa paciente es un estadio 1A1 y el manejo es simplemente quirúrgico, hacerle un estallaje quirúrgico, el estallaje quirúrgico, sacar el útero, sacar los ovarios. Y ahí viene el punto controversial, no tanto controversial, sino que hay mucha resistencia de parte de muchos cirujanos oncólogos de realizar pues o no disección ganglionar pélvica. Si tenemos con esas características una paciente bien estudiada, que tenga todos esos datos, yo creo que sería de manera innecesaria hacerle una disección ganglionar pélvica, primero porque extendemos el tiempo operatorio y segundo esto puede estar acompañado de una morbilidad significativa y quizás hasta innecesaria o un estadiaje muy innecesario quirúrgicamente hablando. Doctora Said, ¿cuáles serían las principales complicaciones de una disección ganglionar pélvica realizada de manera innecesaria? ¿Cuál cree usted que podría ser? Definitivamente la primera, creo yo, podría ser el sangrado, ¿no? Lo vamos a tener presente. ¿Sí? ¿No? Sí. Un sangrado porque sí. Precisamente los pélvicos están los vasos ilíacos comunes, las ilíacas. Exacto. Es más, incluso en algunos casos se pueden formar hasta hematomas retroperitoneales, ¿no? Cuando quiero irme mucho más arriba. Después, ¿no? Y a veces un dolor de cabeza en el postoperatorio cuando la paciente no evoluciona bien en sus días de hospitalización, ¿no? Y en las estudios de imágenes se encuentra una masa que es compatible con un hematoma retroperitoneal. Hematoma, exacto. Y la decisión está, luego nos preguntamos, ¿entrar o no entrar? ¿Se resolverá solo o no se resolverá solo? Si el paciente de 60 años
o no. Entonces ahí ya entra mucho que ver el estado hemodinámico y quizás solamente la observación, pero todo también va a ver cuánto tiempo lo vamos a tener el paciente bajo esa observación, ¿no? Es un poquito difícil también. Otro es la formación de linfociles también, o linfoquistas. Linfoceles, sí. Así es, ¿no? Que es otra complicación. A veces hemos mandado a pacientes a oncología médica y nos la regresan porque el doctor le ha vuelto a hacer por si acaso una nueva tomografía y yo veo una tumoración. Y esa tumoración, hablamos con el radiólogo y no resulta ser otra cosa que un linfoquiste que se ha formado producto pues del acúmulo de líquido linfático a ese nivel que se ha enquistado y que el oncólogo médico refiere que es no recurrencia, sino una progresión de enfermedad o que hace que haya enfermedad, cosa que no es así, sino es una complicación propia de la linfadenectomía. Claro. Entonces, nadie debería morir de un cáncer de endometrio, salvo pues del tipo 2, ¿no? Que suelen ser formas histológicas más agresivas, ¿no? Carcinosarcoma, claro, si el cáncer de endometrio es un cáncer de células claras, es un carcinosarcoma, ¿no? Células claras. Claro, y bueno, básicamente esas las dos principales. Ya el pronóstico cambia, ¿no? Y había que ser hasta más agresivo en el manejo con la linfadenectomía. Lamentablemente en nuestra institución todavía no disponemos de un aparataje. Hablo tanto de Lasarte como alta complejidad para poder realizar la biopsia de ganglio centinela, ¿no? Una cirugía mínimamente invasiva, ya que requiere de un marcador especial que es el verde de indocianina, que no la tenemos. Tenemos el pattern blue, pero no es tan sensible como el verde de indocianina. Y tenemos que tener tendencia 99 para poder hacer precisamente el seguimiento a la biopsia, al ganglios con radiación o con marcador radiactivo. Bueno, nos hemos explayado bastante, creo, en ese tema. No sé si... Bueno, tenemos Edinson, el invitado, no sé si está de acuerdo, y a todos. Bueno, te agradezco, Saide, por la exposición, ¿no? Bueno, creo que se aprendió bastante en este punto y nada, pues vamos a seguir avanzando con esto. Les agradezco más bien el tiempo y la paciencia y bueno, vamos a seguir mejorando el camino. ¿Ya? Muchas gracias.